Queridos amigos, bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro amado Dios. El título del tema en esta ocasión es Liberación Perfecta. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 24. La palabra del Señor dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los sufrimientos de Jesús fueron enormemente mayores que el simple padecimiento del dolor físico o que la tortura de cualquiera de los mártires del pasado. No hubo ningún tipo de fingimiento o trampa alguna en la carga que lo aplastó. Nuestros pecados fueron suficientes para acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro amado Dios en Isaías capítulo 53, versículo 6, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Queridos amigos, necesitamos entender que había un precio que debía pagarse. Nuestro Dios podía ignorar el pecado, pero había una ley quebrantada, una ley violada. Podía eliminar al infractor de esa ley, pero su carácter podría ser mal interpretado como un Dios intolerante, como un Dios falto de amor y de sensibilidad. O alguien podría tomar el lugar del pecador. Por lo tanto, se tomó esta última opción. Notemos, queridos amigos, a través de la Biblia, cuál es uno de los más graves resultados del pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro. El pecado nos ha separado de la fuente de la vida. Por eso, nosotros estamos reservados para morir eternamente, tarde o temprano, no importa cuándo. Esa es la razón por la que mientras estemos a este lado de la eternidad, no podremos contemplar el rostro de nuestro amado Dios. Nuestros pecados han hecho que oculte su rostro. La rebelión satánica ha alcanzado proporciones infinitas de maldad, de caos y de muerte. Esa es la razón por la que ningún ser creado podía resolver nuestro problema del pecado y traernos en amistad con nuestro amado Dios. La iniquidad nos separa de Dios. Deja el alma humana en la más desesperante privación y soledad. Destruye todo sentido de la seguridad y paz. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que nuestro Dios puso en realidad sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros, de cada uno de los seres humanos que ha existido y que va a existir en esta tierra. Eso significa que el Padre puso los mismos sentimientos de culpa, de soledad, de inseguridad y de temor que también nosotros conocemos sobre nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que separó a Cristo de su Padre en el momento cuando Él estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario. San Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes de comprender esa verdad, resulta difícil concebir que Cristo se hubiera sentido abandonado. La Biblia afirma que Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debemos de saber, queridos amigos, que en toda la eternidad Jesús y su Padre nunca se habían separado. Pero aquí, en el Calvario, Dios dejó de ver a su Hijo por causa de nosotros. Esta no fue la exclamación de un actor dramático que no sentía lo que decía. Tampoco fue el sincero clamor de un corazón quebrantado por la amargura y la congoja. Queridos amigos, Cristo no llevó esa carga como solemos llevar un fardo de ropa sobre nuestras espaldas. Fue una carga de maldad, de pecado, de rebelión y de culpabilidad que bien podría haberle causado separación eterna
de su amado Padre. Esa carga la llevó dentro de sí, en su propio ser. El apóstol San Pedro especifica que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fueron nuestros pecados, queridos amigos, los que Jesús llevó sobre sí mismo en la cruz del Calvario y que lo llevó a morir, a sacrificarse por nosotros. Bien podemos decir, queridos amigos, que Jesús se hizo pecado por causa de nuestros pecados sin ser un pecador. Esa fue la manera como Jesús logró a favor de nosotros una liberación perfecta por causa de su entrega en nuestro favor. Fue en su propio cuerpo, en su mente y en su ser donde llevó esa mortífera carga, el pecado nuestro, que San Pablo incluso lo presenta en forma más dramática cuando dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 que el Padre por nosotros lo hizo pecado. Es importante que recordemos que Jesús nunca cometió un pecado. Él no fue un pecador. Su muerte fue porque cargó el pecado de cada uno de nosotros. Los pecadores fuimos nosotros y lo seguimos siendo, a menos que vengamos y nos entreguemos a Cristo. Su muerte nos rescata de las consecuencias del pecado, que es la muerte. San Pablo nos dice que por nosotros Jesús se hizo pecado. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Queridos amigos, nunca olvidemos este punto. Jesús se hizo maldición por nosotros. Murió por ti y por mí. Cargó con tu pecado y cargó también con mi pecado. Esto debemos de tenerlo siempre en nuestra mente. Jesús murió en nuestro lugar, cargando nuestras iniquidades. Eso significa, sin lugar a dudas, que nosotros somos directamente responsables de la muerte de Jesús. Esa es una responsabilidad que no podemos evitar ni tampoco ignorar. Si Cristo fue hecho pecado o hecho maldición por nosotros, está claro que debió igualmente sufrir la paga del pecado, que es la muerte. Esta obra de sacrificio realizada por Jesús lo ha unido a nosotros para siempre. Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice: porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, los pecadores, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué glorioso, queridos amigos. Jesús llama a todos los pecadores sus hermanos y pronto volverá para llevarnos con Él. Ante todo el universo, queridos amigos, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Estamos unidos a Él. Él nos ama, Él nos considera parte de su familia espiritual. Es bueno señalar, queridos amigos, también cuál fue la muerte que sufrió Jesús, que fue el pago hecho por nuestros pecados. La Biblia presenta dos clases de muertes. La primera es llamada un sueño y es mencionada en San Juan capítulo 11 versículo 11 y el versículo 13, que es la muerte a la que normalmente nos referimos. Jesús dijo que Lázaro estaba durmiendo cuando éste murió y que lo iba a despertar. Luego está la segunda muerte, llamada la muerte eterna. Esta es la muerte real, la auténtica. La Biblia la nombra como la segunda muerte. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice: el que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 dice: dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Queridos,
Esta muerte segunda o eterna es la separación de Dios. Aquí se acaba la esperanza y es el fin de la vida para siempre. Impresiona saber que esta segunda muerte fue la que Jesús murió. Por eso fue su clamor: ¿por qué me has desamparado? Y el riesgo de quedar separado de su Padre eternamente. Muchas veces no captamos, queridos amigos, la intensidad del sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. Y San Pablo dice en Hebreos capítulo 2 versículo 9: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Queridos amigos, no tenemos que entenderlo todo para aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero es bueno saber que Él tomó nuestro lugar y ahora nosotros podemos ser salvos. Su liberación ha sido perfecta a favor de aquellos que lo aceptan como Señor y como Salvador personal. Ven a Jesús hoy, entrega tu vida y vive para siempre a su lado. Y un día Jesús te dará la vida eterna. Podrás escapar de la muerte eterna. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga. Amén y amén.